Escuela de Gobierno llegó gracias a varios de mis amigos realmente que han estudiado allá, las maestrías en políticas públicas, eh, y pues no solamente con esas buenas referencias, sino también como por un profesor, por Pablo Sanabria. eh, y la idea no solamente era como lograr ya, pues por fin como mi máster, creo que lo he aplazado mucho, me había dedicado un poco a la experiencia y no tanto a la teoría o al estudio, aunque es una pasión. Eh, y conocí, digamos, del Pensum por Pablo. Es un Pensum también muy nuevo, muy reciente, que no está orientado mucho tampoco a la investigación o al tema como muy teórico, sino precisamente a la práctica y a lo que yo había estado construyendo durante los últimos años. Entonces, pues hay como una alineación entre ambos, entre mi experiencia y entre lo que me ofrecía la maestría. Sí, tenía mucho interés en conocer un poco sobre algún tipo de estrategia, que en la práctica me pudiera ayudar a viabilizar proyectos en general, como no solamente como proyectos formulados como tal, sino apuestas políticas, y tratar de identificar como la viabilidad o todas las cosas que tenía que estar evaluando en mi entorno para lograr éxito en esas apuestas políticas y pues también proyectos. Pues no solo de cooperación, sino también en general de gobierno. Y efectivamente lo aprendí en una de las, pues no solamente en una, sino hubo varias materias que me permitieron llegar a una materia al final que me di cuenta que sumaba, digamos, muchas de las otras técnicas o herramientas que me habían dado la maestría, que me permitió identificar como que efectivamente había aprendido a hacer un análisis estratégico del contexto para lograr éxito en la política que buscaba implementar. Soy bogotana, pero hace 8 años me vine a vivir al Valle del Cauca. He trabajado en la Secretaría de Paz de la Alcaldía de Cali y ahora estoy en la Alcaldía de Palmira. Llevo 3 años ejerciendo como primera dama del municipio y aquí lo que pues creamos básicamente fue el área de cooperación, como toda una estrategia articuladora en torno a la diplomacia de ciudad orientada hacia la paz. Y por eso era tan importante para mí aprender herramientas como las que adquirí en la maestría, para lograr gestionar efectivamente un nuevo sector que estaba montando dentro de la alcaldía, para el que necesitaba herramientas prácticas como las que tuve. Pues sin duda es un reconocimiento al esfuerzo que implicó el estudio, pero también un esfuerzo también en un momento muy crítico porque, no te conté, pero estudié durante la pandemia. Realmente mi maestría fue desde Palmira, desde mi apartamento en confinamiento, pero pues esto es una ventaja, por supuesto, como que te permite obviamente mayor concentración y una adaptación de todo el sistema educativo, incluida la maestría, al confinamiento, pero pues también los retos de estar trabajando y estudiando en el mismo puesto de trabajo durante 8 horas. Entonces, fue como también un reconocimiento a un proceso que se llevó en un contexto muy particular, y pues de que también estoy muy agradecida, digamos que fue un reto, pero también fue la oportunidad de estudiar de otra forma que quizás presencialmente pues no lo hubiera logrado hacer. Y pues ya conocí como la universidad casi las 2 últimas clases del semestre. Entonces fue muy poco como la interacción también con mis compañeros, o sea, fueron más retos, pero aún así logramos construir como una comunidad muy sólida como una corte muy única que tiene su maestría. Ese fue mi primer trabajo en el sector público, y pues digamos que fue una entrada un poco también abrupta a lo que es el trabajo en general, digamos, pasar de ser estudiante a ser trabajador.
y también un poco abrupto en cuanto a la carga laboral, a la exigencia de mi jefa, pero también a la exigencia del momento, porque estábamos como en plena firma del acuerdo de paz y estábamos tratando de implementar pues toda la parte, el esqueleto legal que iba a soportar ese acuerdo. Eh, entonces realmente para mí esa experiencia fue una puerta de entrada a dos cosas que hago hoy en la actualidad y en las que espero enfocarme el resto de mi carrera, y es a la construcción de paz en Colombia y a conseguir, digamos, el fondeo y los recursos necesarios para lograr diferentes proyectos de construcción de paz. Y lo he hecho, digamos, transversalmente durante mi carrera que inicié en el Congreso, pero que la he adelantado en la academia, en el sector privado, con cooperantes directamente y en el sector público, haciendo básicamente eso, transversalmente, buscando recursos para la construcción de paz local, ahora que lo hago acá en el municipio de Palmira, pero digamos que es localmente como se construye, digamos, paz, pero se aporta, digamos, al conglomerado nacional y al gran objetivo, digamos, que esos grandes objetivos se logran es con pequeños pasos y con la suma de pequeños aportes como los nuestros. Entonces, pues sí siento que esa primera experiencia laboral fue eso, como la puerta de entrada a entender muy bien de qué estábamos hablando cuando hablábamos de un proceso de construcción de paz de Colombia, para pasar de una guerra de 50 años a un proceso de construcción de paz que va a tomarnos también más o menos lo mismo. Así que eso fue la experiencia. En la alcaldía de Bogotá creo que también fue la primera vez que entraba como pues al sector ya, a la rama ejecutiva. Allí pues también es otra experiencia distinta, pero eso también me interesa tanto y me gusta tanto el sector público porque pues uno se angustia pero nunca se aburre. O sea, realmente los aprendizajes que traen cada uno de los sectores en los que he estado pues han sido muy edificantes. Y en la alcaldía de Bogotá, pues fue la primera vez que efectivamente estábamos tratando de implementar política pública, particularmente de derechos humanos. Y pues aprendí que hay todo tipo de retos, pero en particular los retos de la gestión humana y los retos que presenta pues como el trabajo con comunidad directamente. Primeras damas en Colombia tienen un rol netamente protocolario, que no tiene, pues obviamente no son servidoras públicas, pero sin duda tienen un rol político. Y, y yo pues también cuando llegué a la alcaldía de Palmira tenía como esa intención de cambiar el rol de la primera dama en un municipio o a nivel local, cómo se veía esa primera dama y ese rol pues tradicionalmente se ha visto como un poco asistencialista, ha tenido un rol más político o incluso politiquero que cualquier otra cosa. Y pues no me dedicaba a ninguna de las tres cosas en mi carrera, y sí me había dedicado por el contrario un poco a la parte técnica y a la cooperación internacional y a la diplomacia y a la construcción de paz. Entonces pues eso fue lo que digamos que me dediqué a hacer y a la que le aposté cuando llegué acá a la alcaldía. Y pues siendo este un rol protocolario, pues por supuesto no tiene ningún tipo de ingresos, no tiene ningún tipo de equipo ni recursos públicos a cargo. Y eso pues implicaba también pues para mi hoja de vida ya en lo personal, no solamente es como un sacrificio personal por la agenda de mi esposo, sino también era por pues tener como un vacío de 4 años de poderme tenerme que dedicar a muchas cosas en la alcaldía, pero no tener como un respaldo laboral, no tener sueldo, no tener certificados laborales que te puedan respaldar durante 4 años. Entonces realmente pues yo seguí con mi carrera. Trabajo con la Fundación CIDOC porque allí está alojada como toda esa experiencia y la experticia que te contaba de la metodología de construcción de paz y reducción de violencia en Cali. Una vez se acaba el gobierno de Maurice Armitage, todo ese conocimiento pues básicamente estaba en el aire, un poco en el aire. Entonces entra el sector privado a tratar de evitar que haya una desestabilización
y que todo ese esfuerzo que se hizo en la anterior administración pues se cayera y que ojalá eso no fuera a desembocar en una crisis política y social, y pues eso es lo que pasó efectivamente en Cali, y por eso también las repercusiones del paro nacional en Cali pues fueron mucho mayores que en el resto del país. Eh, entonces, la Fundación CIDOC pues aloja como esa capacidad técnica y el conocimiento y la metodología que se ha ido construyendo y en general el sector privado en Cali, muchas fundaciones pues alojan esas metodologías en espera de poder volver a alinearse con una administración municipal pues que le interese ese tema y la apuesta de ese tema. Porque tiene una visión cuantitativa y cualitativa que te permite tomar decisiones basadas en evidencia, pero también te permite un análisis político, un análisis técnico, un análisis pues multicausal de cómo se deberían estar gestionando los proyectos y en general las acciones del gobierno. Y por esa razón estudiaría o invito a que estudien esta maestría porque pues, te permite contar con un montón de herramientas que son muy útiles en el gobierno local y que espero también sean útiles en el gobierno nacional, por supuesto.